Fui un niño mudo rechazado por una poderosa familia adinerada, abandonado en un antiguo pueblo para sobrevivir por mi cuenta. Un día, por casualidad, encontré a un alfa alto y atractivo. Lástima que fuera bastante torpe, casi ingenuo. La gente decía que un mudo y un tonto hacían una pareja perfecta. Así que lo llevé a casa, de forma natural, empezamos una relación. Pero un día, aquel tonto dejó de serlo. A través de la rendija de la puerta, vi cómo su mirada se volvía fría y distante. Su voz, firme y cortante, rompió el silencio. ¿De verdad crees que podría gustarme alguien que no puede hablar? Eso es lo normal, respondió otro. A su lado, joven señor, hay innumerables omega excepcionales. En ese instante, sentí como si el frío me atravesara por completo. Sin dudarlo, escondí el informe de embarazo y escapé. No pasó mucho tiempo antes de que la familia me encontrara y me enviara a un matrimonio arreglado. En la habitación, el alfa me acorraló contra la cabecera de la cama. Ese rostro tan familiar se acercó. Sus ojos eran oscuros, peligrosos. Jairo, dijo en voz baja, ¿a dónde crees que vas llevando a mi hijo? La primera vez que vi a Nicole fue una tarde envuelta en una fina llovizna. El antiguo pueblo estaba tranquilo, hasta que de pronto se escuchó algo de alboroto más adelante. Avancé unos pasos y vi a varios vecinos rodeando a un hombre desconocido, hablando todos a la vez. Era un alfa alto y de rasgos muy atractivos. Llevaba ropa larga que no le quedaba bien. Tenía algunos rasguños en el rostro y se veía un poco desaliñado, pero aún así no lograba ocultar su excelente apariencia. Había algo más, su mirada estaba vacía, sin foco. Sus manos se movían de forma nerviosa, y en su expresión había una ingenuidad que no concordaba con su edad ni con su físico. Saqué mi cuaderno pequeño, escribí una frase y se la pasé a la persona que estaba a mi lado. Tía Jenny, ¿qué ha pasado? Ah, Jairo, has llegado, dijo ella, dándome unas palmaditas. Apareció este chico, parece un poco perdido. No sabemos si se extravió o si alguien lo dejó aquí. No responde cuando le preguntan y tampoco quiere ir a la comisaría. Levanté la vista y justo entonces crucé miradas con el alfa. Tenía las facciones profundas, y en sus ojos se mezclaban curiosidad, desconcierto, y una leve fascinación. Oye, ¿no te falta compañía, Jairo? Bromeó alguien. ¿Por qué no te lo llevas a casa? Aunque sea un poco torpe, al menos es guapo. Entre las risas y los comentarios, aquel hombre dio unos pasos hacia mí. No sé por qué, pero terminé llevándolo a casa. Yo no podía hablar. Mientras pensaba cómo comunicarme con él, escribí una frase a modo de prueba. Descubrí entonces que podía leer sin problemas. Sabía leer, hablaba con claridad, pero su comportamiento era infantil, ingenuo, como el de un niño grande. En cada gesto había una inocencia que resultaba extraña. Como con cualquier otra persona, conversábamos a través de mi cuaderno. ¿De dónde vienes? ¿Tienes familia? ¿Familia? Inclinó la cabeza, pensativo. No sé, desaparecieron. Mi corazón se estremeció. Una idea comenzó a tomar forma. ¿Habías sido abandonado, igual que yo? ¿Te dejaron atrás? Sí, asintió. Ya no me querían. ¿Cómo te llamas? Me miró sin parpadear. Nico, asentí y le escribí. Yo me llamo Jairo. Yo no era originario de ese lugar. 3 años atrás, mi familia me había expulsado. Llegué por casualidad a este antiguo pueblo y decidí quedarme. Más tarde, gracias a una oportunidad inesperada, me convertí en aprendiz de un artesano y aprendí el oficio del bordado textil. Desde entonces, vivía de ese trabajo. Mi casa estaba dentro del pueblo. No era grande, solo tenía una habitación con cama, pero era lo suficientemente amplia como para que durmiéramos los dos, cada uno con su propia manta. Le dije a Nico que podía quedarse a vivir conmigo. Tal vez no viviríamos con lujos, pero al menos no nos faltaría comida ni techo. Él se puso muy feliz. Sonrió con amplitud y sus ojos brillaron de una forma sorprendente. Con una persona más, la casa se volvió más animada. La mayor parte del tiempo yo me quedaba en el taller bordando, sobre todo pañuelos de seda. La primera vez que Nico me vio trabajar, se sentó a mi lado con total atención, lleno de curiosidad. A medida que avanzaba, su expresión pasó del interés a la sorpresa. «Es increíble», exclamó. «Jairo, eres increíble, como un niño que descubre el mundo por primera vez». Nico era muy apegado. Si pasaban 10 o 15 minutos sin verme, empezaba a buscarme con ansiedad, llamando mi nombre una y otra vez. Yo no podía responder con palabras, así que cada vez que me buscaba, intentaba aparecer frente a él lo antes posible. Él, igual que yo, deseaba no estar solo.
Aunque su mente era ingenua, Nico era bastante hábil con las manos. Cuando se quedaba conmigo en el taller, me ayudaba a ordenar las herramientas y a pasarme los materiales. Al principio era torpe y se equivocaba mucho, pero con el tiempo fue mejorando, hasta desenvolverse con soltura. Al final, podía considerarse un pequeño asistente bastante decente. Era muy considerado. Cuando yo trabajaba, no me molestaba, pero durante los descansos o a la hora de comer, hablaba sin parar, como un pajarillo curioso, haciéndome todo tipo de preguntas. Aunque yo solo podía responder escribiendo, él parecía disfrutar cada conversación. Un día me preguntó: Jairo, ¿por qué no puedes hablar? Porque me lastimé hace tiempo. No había nacido así. Años atrás sufrí una lesión en la garganta y perdí la oportunidad de tratarla a tiempo. Desde entonces, mi voz nunca regresó. Nico frunció los labios, visiblemente afectado. Luego apretó los puños, con una expresión muy seria. Entonces yo protegeré a Jairo. Así Jairo no volverá a lastimarse. Sentí un leve dolor en el pecho. Sabía que aquella promesa venía de un alfa con una mente ingenua, algo que no podía tomarse como real. Aún así, era la primera vez que alguien me decía algo así. Y no pude evitar sentirme conmovido. Le compré a Nico varios libros de cuentos, para que tuviera algo que leer cuando se aburriera y no tuviera que quedarse siempre conmigo en el taller. Lo que no esperaba era que esos libros se convirtieran en su lectura antes de dormir, y que fuera él quien me los leyera a mí. En un planeta muy lejano, había una pequeña estrella que se sentía sola, porque no tenía amigos con quienes jugar. La voz del alfa era grave y profunda, con un tono naturalmente frío, pero al leer, se volvía suave, con una entonación infantil y sincera, que borraba cualquier dureza y resultaba cálida y agradable. Desde ese día, la pequeña estrella y sus amigos iluminaron juntos el cielo nocturno. Arrullado por su voz tranquila, me quedé dormido. Cada mañana, al abrir los ojos, la primera persona que veía era Nico. A veces su rostro dormido, otras, su mirada fija en mí, seria y atenta. El antiguo pueblo no era demasiado comercial, pero cada día llegaban algunos turistas. 1 o 2 veces por semana, yo montaba un pequeño puesto en la calle para vender mis productos. Cuando aprendía el oficio, mi maestro decía que tenía talento, que mis bordados eran delicados y llenos de vida. Gracias a eso, mi negocio iba bien. Incluso había clientes que viajaban desde lejos solo para comprar mis trabajos. Desde que Nico llegó, el puesto tenía una persona más. Él promocionaba mis productos con entusiasmo y orgullo. Y cuando alguien intentaba regatear, decía muy serio: esto lo hizo Jairo con sus propias manos. No tiene precio. Todos terminaban riéndose, y al final compraban. Muy pronto, la gente del pueblo supo que el alfa algo torpe que siempre estaba a mi lado era mi mayor admirador. Mi fan número 1. La vida en el antiguo pueblo transcurría de forma tranquila y pausada. Un vecino mayor insistió en regalarme un televisor viejo que ya no usaba. Por las noches, Nico y yo nos acurrucábamos en el pequeño sofá para ver la televisión juntos. Como muchos chicos, Nico tenía un sueño de héroe. Le encantaban las series de superhéroes. Cuando se emocionaba, se levantaba de golpe e imitaba con seriedad las poses y movimientos, como si estuviera salvando el mundo. Cada vez que yo sacaba el teléfono para tomarle fotos, se esforzaba aún más. Era naturalmente atractivo, y en esos momentos parecía realmente el protagonista de la historia. Con el tiempo, Nico se fue familiarizando con el entorno. A veces salía a pasear y regresaba con pequeños regalos para mí, algo de comer o alguna curiosidad. Siempre me consideré una persona trabajadora, salvo por mi costumbre de dormir hasta tarde. Desde que él estaba conmigo, cada mañana me despertaba con un desayuno caliente esperándome. El alfa se sentaba pacientemente a la mesa y, al verme, sonreía con una expresión sencilla y sincera. Buenos días, Jairo. Buenos días, Nico. Gracias. Pensaba que no era justo dejarle siempre todo a él. Aún así, comía con mucho gusto. Una tarde luminosa, Nico se quedó mirándome durante largo rato. Al notar su silencio, escribí: ¿qué pasa? Se sonrojó, dudó un momento y finalmente preguntó con cautela: Jairo, ¿ya estamos listos para ser más cercanos? Al ver que no respondía enseguida, añadió con voz tímida: dicen que yo soy tu alfa, que algún día estaremos juntos, y que eso significa cuidarnos más, estar más unidos. Reflexioné un momento y le escribí: esas cosas solo se hacen cuando hay sentimientos de verdad. Él respondió sin dudar: yo siento eso por Jairo. Era imposible no conmoverse ante una sinceridad tan directa. Al final, solo escribí: aún no estoy preparado. Desde entonces,
Nico me hacía la misma pregunta todos los días. Por la mañana, al mediodía, por la noche. Nunca se olvidaba. Una llovizna fina caía sobre el río, formando una neblina suave, como si el paisaje cobrara vida. Nico y yo íbamos sentados en una pequeña embarcación, dejándonos llevar por la corriente, disfrutando de la calma. Se sentó muy cerca de mí y tomó mi mano con cuidado. Me miró con una expresión clara y honesta. Jairo, ¿ahora sí estás preparado? Lo miré, sintiendo como algo se agitaba suavemente en mi interior. Asentí, dando una respuesta distinta a las anteriores. Él se inclinó y apoyó sus labios en los míos con torpeza y nerviosismo. Fue un gesto simple, lleno de emoción más que de experiencia. Cuando se separó, sonrió con felicidad. Desde ese momento, nuestra relación cambió. Compartíamos más tiempo, más cercanía, más compañía. Dormíamos bajo la misma manta, y él siempre buscaba mi presencia. Y yo, sin darme cuenta, empecé a depender de esa calidez sincera. Si soy honesto, me gustaba. Toda su atención estaba puesta en mí. Me cuidaba de una forma que nunca antes había experimentado. Su llegada llenó de vida una casa que antes era silenciosa. Deseaba despertar cada día y verlo allí. Deseaba que pudiera quedarse a mi lado para siempre. El mudo y el alfa ingenuo se habían enamorado. Los vecinos del pueblo, que siempre me habían tratado con amabilidad, lo sabían. Al felicitarnos, noté en sus miradas una pizca de preocupación y compasión. Lo entendía. Dos personas con carencias, normalmente, no tienen un camino fácil. Pero yo no lo veía así. Mi vida era estable, tranquila, acompañada. No necesitaba algo intenso ni dramático. Así, día a día, me sentía verdaderamente feliz. Aquella mañana desperté como de costumbre, con Nico a mi lado. Su presencia era cálida y tranquilizadora. El aire estaba impregnado de un aroma fresco y familiar. Me giré para mirarlo. Su rostro estaba muy cerca. Le devolví la mirada, y sin pensarlo demasiado, me acerqué. Él respondió envolviéndome con cuidado, como si quisiera protegerme del mundo entero. Poco después, el cansancio nos venció. Me dejé llevar por esa sensación de seguridad y cerré los ojos, quedándome dormido otra vez. Aunque solo fue un vínculo temporal, podía sentirlo con claridad. Mi dependencia de Nico crecía día a día. Buscaba su presencia sin darme cuenta, deseaba estar cerca de él todo el tiempo. Al principio me sentía avergonzado, incómodo conmigo mismo. Pero después de aquel lazo, su presencia se volvió especialmente tranquilizadora para mí. Había momentos en los que no podía soportarlo más. Así que escribí una frase en mi cuaderno, bajé la cabeza y se la mostré. Nico, ¿podrías quedarte más tiempo conmigo? Mi reacción lo hizo inmensamente feliz. Me rodeó con los brazos, aferrándose a mí como si temiera que desapareciera. Desde entonces, su forma de cuidarme se volvió cada vez más natural. El periodo de inestabilidad de un alfa llegó de forma repentina. Su presencia llenó por completo la casa, haciéndome sentir que debía permanecer a su lado. Durante varios días, casi no nos separamos. Cuando desperté de un sueño profundo, ya era la tarde del cuarto día. Todo había pasado. Nico volvió con muchas cosas para comer y me atendía con extremo cuidado. En sus ojos se mezclaban preocupación y culpa. Yo me recosté contra él, sintiendo una calidez tranquila en el pecho. El día de mi cumpleaños, impulsivamente compré un pastel y lo llevé a casa para compartirlo con Nico. Antes, siempre estaba solo y no le daba importancia a esa fecha. Ahora, ya no. Nico no recordaba cuándo había nacido, así que decidió que ese día sería nuestro cumpleaños compartido. También le preparé un regalo. Encendimos las velas y pedimos un deseo. En cuanto abrió los ojos, dijo sin dudar: quiero estar con Jairo para siempre. La luz de las velas suavizaba sus rasgos, haciéndolos parecer increíblemente gentiles. Sonreí. Esa noche se nos hizo muy tarde. Antes de quedarme dormido, sentí que colocaba algo alrededor de mi cuello. Besó mi frente con cuidado. Jairo, feliz cumpleaños. A la mañana siguiente descubrí que llevaba colgado un anillo de jade. Era liso, delicado, con una textura cálida y elegante, como si guardara una historia antigua. Nico dijo que siempre lo había llevado consigo. Lo observé en silencio. En mi interior surgió una sensación extraña, una inquietud difícil de explicar. Los días continuaron con normalidad. Una noche, mientras veíamos la televisión, cambié de canal por accidente. En la pantalla apareció un hombre elegante, deslumbrante, como un príncipe. Miguel Navarro, mi medio hermano. A diferencia de mí, él había crecido protegido y admirado por la familia Navarro.
Cambié de canal sin expresión alguna y me acerqué un poco más a Nico. Él me rodeó con los brazos y apoyó la barbilla sobre mi cabeza. ¿Tienes frío, Jairo? Así no lo sentirás. Creí que esa vida tranquila duraría para siempre. Hasta el día en que salí solo a comprar provisiones. De repente, sentí una molestia en el abdomen. Recordé que últimamente me sentía cansado, sin apetito, a veces mareado. Aproveché y fui al hospital. El resultado fue inesperado, y al mismo tiempo inevitable. Estaba esperando un hijo. 3 semanas. Durante el camino de regreso, todo parecía irreal. ¿Un hijo? ¿Nuestro hijo? Aceleré el paso, deseando contarle la noticia a Nico. Pero al llegar a casa, escuché una voz desconocida detrás de la puerta entreabierta. «Joven señor, ¿cuándo regresará a la capital?» La respuesta me resultó extrañamente familiar. Pronto, a través de la rendija, vi a un hombre con traje formal frente a Nico. Y al mismo tiempo, vi a alguien que no reconocí. La expresión ingenua había desaparecido. Sentado con elegancia, su mirada era fría, distante. El aire a su alrededor resultaba impenetrable. «¿Y la persona con la que vive?» preguntó el hombre. «¿La llevará con usted?» Nico levantó la vista con desinterés. «¿Crees que me gustaría alguien que no puede hablar?» «Por supuesto no», respondió el otro. «A su alrededor hay muchos omega excelentes». No escuché el resto. El frío me recorrió el cuerpo de golpe. Me alejé sin hacer ruido. Más tarde regresé. La casa estaba vacía. Respiré hondo y comencé a recoger mis cosas. Tomé solo lo necesario. Antes de irme, dejé el anillo en un lugar visible. Me llevé uno de los libros que habíamos leído juntos. Como recuerdo, prefería irme con dignidad antes que ser abandonado otra vez. Compré un boleto cualquiera y subí al transporte, decidido a ir lo más lejos posible. Todo había dado señales. Su aparición repentina. El anillo demasiado valioso. Fui yo quien decidió creer. Abrí la galería del teléfono. Todas las fotos eran de Nico sonriéndome. Las emociones contenidas finalmente estallaron. Las lágrimas cayeron una tras otra, borrando su rostro en la pantalla. Siempre fui alguien fácil de descartar. Y aún así, yo estaba a punto de tener un hogar completo. Los días lejos de Nico fueron mucho más difíciles de lo que había imaginado. Por las noches no lograba dormir. Durante el día, apenas podía comer. Sin su presencia, una inquietud constante me acompañaba, sin razón aparente. No tenía energía para hacer nada. A veces, una leve molestia en el abdomen parecía recordarme que no estaba solo. Me obligaba a comer. Tenía que mantenerme bien. Por mi hijo. Así pasaron, confusos y pesados, cerca de 2 semanas. Lo que no esperaba era que la familia Navarro apareciera. No me dieron opción. Me llevaron de regreso a la capital. Después de mucho tiempo, volví a ver aquel rostro frío. Mateo Navarro. Mi padre biológico. No llevaba conmigo el cuaderno, así que intenté comunicarme con señas. Él no las entendía. Me miró con la misma impaciencia y desdén de siempre. «Para esto sí sirves». Dijo que alguien me había elegido, que quizás solo le interesaba mi apariencia. Fue entonces cuando supe que planeaba enviarme a un matrimonio arreglado. Era absurdo. Ni siquiera conocía a esa persona. Habían hecho todo ese despliegue solo porque el acuerdo beneficiaba a la familia Navarro. ¿Y yo? Yo, que había sido abandonado hace años. Me negué. Dije que no aceptaba, que no pertenecía a esa familia, que no tenía derecho a decidir por mí. No sirvió de nada. Mateo Navarro ignoró toda resistencia. Mandó a vigilarme y me prohibió salir. Estaba solo, sin apoyo alguno. 2 días después, Miguel Navarro entró en mi habitación con aire altivo. Su expresión era de burla abierta. Se permitió decir cosas crueles, disfrutando cada palabra. No le respondí. Sabía que mientras más atención le diera, más se regocijaría. Mateo Navarro seguía presionándome, advirtiéndome que no pensara en escapar. Parecía temer profundamente al supuesto prometido. Yo no quería saber quién era. No quería ese matrimonio. Un día, durante otra de sus largas recriminaciones, le hice saber que ya había formado un vínculo, y que estaba esperando un hijo. Su expresión se congeló. La ira apareció de inmediato. Un objeto cayó al suelo con fuerza. Yo lo miré con calma. Las palabras que siguieron fueron duras, hirientes. Miguel estaba allí también. Se rió, satisfecho, como si se tratara de un espectáculo. Aún así, la decisión no cambió. Siguieron tratándome correctamente en lo material, pero yo preferí quedarme en mi habitación.
Pensé que aún había una oportunidad. Si veía al futuro esposo, le diría la verdad. Nadie querría casarse con alguien en mi situación. Por las noches, recordaba los días tranquilos del antiguo pueblo. Aquella casa, aquella calidez. Pero en mis sueños, el rostro que una vez fue amable se volvía frío y distante. No podría gustarme alguien que no puede hablar. Habían pasado ya más de 2 semanas. Una mañana, varias personas vinieron a buscarme. El hombre al frente vestía de negro, joven, serio. Mateo Navarro le mostraba un respeto inusual. Entendí que había llegado el momento. No me resistí. El lugar al que me llevaron era enorme, elegante, imponente. Nunca había visto una casa así. Para mi sorpresa, las personas allí fueron amables. Me recibieron con cortesía, se ofrecieron a ayudarme. Incluso podían entender mis señas. Me dijeron que el dueño regresaría más tarde. Pasé el día allí, cada vez más tranquilo. Quizá, no era tan terrible. Al caer la noche, me acosté. Dormí profundamente. Sentí, en sueños, un abrazo familiar. Uno que no había olvidado. Cuando abrí los ojos, vi un rostro conocido. Demasiado conocido. Por un momento creí que seguía soñando. Su aroma me envolvía. Mi cuerpo se relajó sin pensarlo. Entonces, él abrió los ojos. Me miraba. Buenos días, dijo con naturalidad. ¿Qué te apetece comer? Mi mente tardó en reaccionar. Esto no era un sueño. El sobresalto me hizo apartarme de golpe. Me incorporé, sujetando la manta con nerviosismo. Él frunció el ceño. ¿Tuviste una pesadilla? No pasa nada. Extendió la mano hacia mí. Yo retrocedí, evitándolo. Podía sentirlo con claridad. Nico realmente había cambiado. La ingenuidad de antes había desaparecido. Entre sus cejas se percibía ahora una frialdad natural, una presencia que no tenía nada que ver con el hombre torpe y dócil que yo conocía. Y aún así, ¿por qué seguía hablándome con tanta suavidad? No lo entendía. Apreté los labios, y sin pensar si podría comprenderme o no, hice una seña clara con las manos. Aléjate de mí. Su expresión se ensombreció de inmediato. No, respondió con firmeza. Se acercó sin darme opción, sujetó mi muñeca y me dejó contra el cabecero de la cama. Sus ojos oscuros me observaban con intensidad. Jairo, ¿a dónde pensabas ir con nuestro hijo? Abrí los ojos, sobresaltado. ¿Cómo lo sabía? Negué con la cabeza y señalé con las manos. Tú no eres él. ¿Cómo que no lo soy? Replicó, acercándose. Mírame bien. Señaló una marca en su piel, cerca del cuello. Fuiste tú. Me quedé sin palabras. Su presencia era abrumadora, demasiado real. Me sentí avergonzado de pronto y desvié la mirada. Después de dudar un momento, volví a expresarme. A él le gustaban los héroes. Por un instante, algo parecido a la incomodidad cruzó su rostro, pero enseguida recuperó la calma. Eso es cierto. Me gustan, admitió. Aún conservo lo que me regalaste. ¿Quieres verlo? Me dejó completamente desconcertado. Guardé silencio. Al final, decidí enfrentar lo que llevaba dentro. Escuché lo que dijiste aquel día, expresé con dificultad. Dijiste que no podrías querer a alguien como yo. No terminé la frase. Él me atrajo hacia su pecho y me abrazó con fuerza. No podía ver su expresión, pero su voz, baja y firme, llegó claramente a mis oídos. Eres mi Jairo, mi persona más importante, la única a la que he elegido. Negué levemente. No le creía del todo. Él no me soltó. Lo siento, continuó. Aquellas palabras no fueron sinceras. Lo hice para que otros bajaran la guardia. Mi familia atravesaba una situación complicada, pero ya terminó. Su tono se suavizó. Todo lo que te dije a ti antes, cada palabra, fue real. Me importas. Mucho. Hizo una pausa. Ese día no volviste. Te busqué por todo el pueblo. Cuando regresé y vi la casa vacía, no sabes cuánto me dolió. Me quedé inmóvil. ¿Decía la verdad? ¿Podía confiar en él? Mi razón me decía que tuviera cuidado. Pero mi corazón latía con fuerza, traicionándome. Estaba feliz. Feliz de saber que sí me había querido. Nico me sostuvo largo rato. Cuando se apartó, su gesto fue tan natural como siempre. Rozó mi frente, mi mejilla, con una cercanía tranquila y protectora. Mi cuerpo reaccionó con nerviosismo. Cuando por fin se detuvo, volvió a rodearme con los brazos. Entonces pregunté, señalando con las manos. ¿Puedes entender el lenguaje de señas? Él sonrió. Sí, lo aprendí hace poco. Lo miré, sorprendido. ¿Lo había hecho, por mí? Nico no se llamaba solo Nico.
Su nombre completo era Nico el Montoya. Con el tiempo supe que era el actual líder de la familia Montoya, la más poderosa de la capital. Un hombre con un poder inmenso. Decían que era frío, implacable, difícil de tratar. Un magnate capaz de decidir el destino de muchos con una sola palabra. Pero yo miraba a Nico que se ocupaba de mí con paciencia y dedicación, y sentía que esa descripción no era justa. Seguramente eran rumores creados por sus enemigos. Porque conmigo, él era gentil, tan atento como siempre. Ya no actuaba como antes, imitando héroes o leyendo cuentos con entusiasmo infantil al ver cosas simples del mundo. Pero seguía llamándome Jairo, una y otra vez. Seguía acompañándome en todo momento, cuidándome con una ternura constante. Al principio me sentía un poco nervioso. Su presencia era fuerte, su aura naturalmente distante. Pero con los días, toda inquietud desapareció. El anillo de jade volvió a colgar de mi cuello. Podía sentir que tenía un significado especial. Al ver la determinación tranquila en su mirada, dejé de intentar rechazarlo y decidí protegerlo con cuidado. Su casa era enorme, la comida abundante y variada. Había salas para todo tipo de actividades. Aún así, lo que más me gustaba era estar con él. Quizá por el embarazo, o por haber estado separados, mi dependencia hacia el alfa se volvió más intensa que nunca. Si no lo veía durante un rato, me sentía inquieto sin razón. Nico lo sabía. Siempre me abrazaba con suavidad, palmando mi espalda para tranquilizarme. Me sentía un poco avergonzado y le expresé con señas. Cuando pase esta etapa, ya no estaré tan apegado. Él frunció el ceño, inconforme. ¿Por qué? Respondió. Si Jairo no busca a su esposo, ¿a quién va a buscar? Luego añadió, medio en broma. Prefiero que te quedes conmigo. Con la compañía constante de su padre, el bebé parecía estar más tranquilo. Aún así, Nico insistió en llevarme a una revisión completa. Todo estaba bien. Después, me llevó a revisar mi garganta. No tenía grandes expectativas. Había perdido la voz hacía años, y antes me habían dicho que no había solución. Por eso, cuando el médico explicó que mis cuerdas vocales podían recuperarse con tratamiento, me quedé sin reacción. Hágalo, dijo Nico con firmeza. Quiero el mejor plan posible. A partir de ahí, se realizaron más estudios. Incluso reunió a varios especialistas para decidir el tratamiento más adecuado. Descubrieron que, además del daño físico, había una causa emocional profunda. Durante las sesiones con el terapeuta, mis recuerdos regresaron. El derrumbe, mi madre protegiéndome, la sensación de desesperación absoluta. Desperté en un hospital. Había sobrevivido. Pero la única persona que me había amado sin condiciones ya no estaba. El terapeuta me habló con calma, ayudándome a entender que no había sido mi culpa, que mi madre había elegido protegerme hasta el final, que quizá era momento de perdonarme a mí mismo. Apreté la mano que me sostenía. El tratamiento físico y el psicológico avanzaron juntos. Según Nico en una semana me sometería a la cirugía. Si todo salía bien, podría volver a hablar. Era algo que nunca me había atrevido a imaginar. Él me abrazó por detrás, apoyando la frente en mi hombro. No tengas miedo, Jairo, todo saldrá bien. Asentí. Luego preguntó con cuidado. En aquel momento, ¿ella te dijo algo? Recordé. Le mostré 2 palabras con las manos. Salud. Felicidad. Así será, dijo Nico Ella estaría muy feliz de verte así. Le sonreí. Él se inclinó y me llenó de besos breves y cariñosos. Quiero escuchar tu voz, susurró. Quiero oírte decir mi nombre. La noche antes de la operación no pude dormir bien. Me movía inquieto entre sus brazos. Lo miré y le pedí con señas. Quiero escuchar un cuento. Me apoyé en su pecho. Nico tomó aquel libro ya gastado y comenzó a leer. En un bosque vivía un zorro muy tímido. Su voz grave y tranquila me acompañó hasta que me quedé dormido. La operación fue todo un éxito. Cuando terminó el periodo de recuperación y el médico dijo que podía intentar hablar, Nico me miró con una atención intensa. En su rostro, siempre sereno, apareció por primera vez un rastro evidente de nerviosismo. Encogí ligeramente los dedos y abrí la boca con cautela, intentando formar un sonido. La sorpresa y la alegría me inundaron al mismo tiempo. Podía hablar. Con esfuerzo, pronuncié, Nico, luego, poco a poco, su nombre completo. Nico Las palabras salieron entrecortadas, torpes, con una voz aún ronca. Pero en los ojos de Nico la emoción era imposible de ocultar. Se inclinó y besó suavemente la comisura de mis labios. Estoy aquí, dijo con una sonrisa.
Jairo lo ha hecho muy bien. Aunque la voz había regresado, después de tantos años sin hablar aún necesitaba tiempo para recuperarse por completo. Nicole se convirtió en mi compañero de práctica. Me ayudaba con paciencia, guiándome en los ejercicios de pronunciación y elogiándome como si fuera un niño pequeño. Durante ese tiempo, prácticamente no se separaba de mí. Era evidente que había dejado mucho trabajo de lado. Cuando sentí que mi voz ya estaba más estable, insistí en que regresara a la empresa. Yo tampoco quería quedarme sin hacer nada. Le dije que deseaba retomar mi antiguo trabajo, algo que realmente me gustaba. Nicole no dudó. Compró una gran cantidad de materiales de bordado, todos de la mejor calidad, y mandó acondicionar un taller solo para mí dentro de la casa. Durante el día, cuando no nos veíamos, me llamaba por videollamada. En la pantalla, lo veía sentado frente a su escritorio, impecable con su traje. Jairo, ¿estás cansado? Descansa un poco. No, no estoy cansado, respondí despacio. ¿Y tú, estás cansado? Sonrió. No, solo te extraño demasiado. Se inclinó hacia la cámara. Cariño, ¿me das un beso? Si no, no tengo motivación para trabajar. Dudé un momento. Al ver que no había nadie a su alrededor, me acerqué lentamente y dejé un beso ligero frente a la cámara. Él sonrió satisfecho. Gracias, amor. Te quiero. Me dio un poco de vergüenza y bajé la mirada, con las mejillas calientes. Aún así, insistió. ¿Y tú? ¿Me extrañas? Sí, respondí en voz baja. Mucho. Los días pasaron con tranquilidad. El bebé crecía poco a poco. Nuestra boda quedó fijada para dentro de un mes. Últimamente dormía más de lo habitual y me sentía con sueño con facilidad. Un día, Nicole dijo que quería llevarme a una subasta benéfica. Antes de salir, me notaba algo apagado. Si estás cansado, podemos no ir, me dijo. Quédate en casa y descansa. Lo miré desde el borde de la cama. Quiero ir. Era algo que ya habíamos acordado. Él se agachó frente a mí, apoyando una rodilla en el suelo, y me ayudó a ponerme los zapatos con cuidado. Al verlo tan concentrado, sin pensarlo, le acaricié el cabello. Sonrió. La gala era animada y deslumbrante. El salón estaba lleno de luces y decoraciones elegantes. Nada más entrar, sentí muchas miradas dirigirse hacia nosotros. Ambos llevábamos trajes a juego. Nicole los había llamado ropa de pareja. Me sentí un poco incómodo ante tanta atención. Nicole, que no soltaba mi mano, lo notó y acarició suavemente el dorso de la mía. Poco a poco, me tranquilicé. Muchas personas allí conocían a Nicole y le hablaban con respeto. Yo permanecía a su lado, escuchando cómo me presentaba una y otra vez como su futuro esposo, su compañero. Todos fueron amables conmigo, curiosos, sorprendidos. Cuando Nicole se fue a tratar asuntos de trabajo, me senté a descansar. Después de responder a varias conversaciones, me quedé distraído. Entonces, alguien inesperado apareció. Jairo, tú también estás aquí. Miguel Navarro se acercó con una copa en la mano, con su habitual tono arrogante. Vaya, ahora luces bien, pero no te emociones demasiado. Cuando te abandonen, no vuelvas llorando. Lo miré con frialdad. Aléjate. Él frunció el ceño. Ahora puedes hablar, dijo con sorpresa, que pronto se tornó en desprecio. Da igual. Solo eres alguien al que miran por apariencia. Tarde o temprano se cansarán de ti. Estaba a punto de responder cuando una voz conocida sonó a mi espalda. Fría, cortante. ¿De dónde salió este perro callejero, ladrando frente a mi tesoro? Me giré y vi que Nicole había llegado. Cuando su mirada se posó en mí, la frialdad de sus ojos se suavizó de inmediato. Jairo, dijo en voz baja. Caminó hasta mi lado y tomó mi mano. El murmullo alrededor se detuvo de golpe. El salón quedó en silencio, todos observando la escena. El rostro de Miguel Navarro palideció, su arrogancia desapareció por completo. Señor Montoya, ¿cualquiera puede entrar aquí ahora? Interrumpió Nicole sin mirarlo, dirigiéndose al personal de seguridad. Sáquenlo. Miguel se quedó paralizado. Al ver que los guardias se acercaban, habló sin pensar. Señor Montoya, Jairo antes estuvo con otro hombre, no se deje engañar, él no es digno de usted. El ambiente se volvió gélido. La expresión de Nicole se endureció, una severidad peligrosa cruzó su mirada. Era la primera vez que lo veía así. ¿Estás buscando problemas? Respondió con frialdad. Desde el principio y hasta ahora, la única persona junto a Jairo he sido yo. Tras decir eso, apartó la vista, como si Miguel no mereciera ni un segundo más. No dije nada. Dejé que el personal se lo llevara.
Más tarde supe que Mateo Navarro tampoco había podido entrar al evento. Solo fue un pequeño incidente. Poco después, la subasta comenzó oficialmente. Me senté junto a Nicole en la zona VIP, observando cómo se presentaban una a una las piezas. La temática era de antigüedades, algo que me fascinaba. Nicole pujaba de vez en cuando. Cada vez que yo mostraba interés por algo, él lo adquiría sin dudar. Es demasiado, le dije, rozando su palma. ¿Por qué compras tanto? Todo es para Jairo, respondió. Nunca es demasiado. Entonces apareció la siguiente pieza. La reconocí al instante. Era una obra mía. Un bordado que me había llevado cientos de días completar, utilizando múltiples técnicas. En su momento, se la entregué a Nicole para que buscara a alguien que la apreciara. Jamás imaginé verla allí. El precio inicial me dejó sin aliento. Las ofertas subieron una tras otra. Finalmente, Nicole la adquirió. Es demasiado caro, dije, todavía sorprendido. ¿Por qué la compraste otra vez? Porque me gusta, respondió con naturalidad. Es algo que hiciste tú. Si te gusta, puedo hacer más. Hablé en voz baja. A nuestro alrededor, se escuchaban murmullos. ¿Vieron el anillo que lleva? Es el símbolo del líder de los Montoya. Nicole nunca se interesaba por estas cosas. Claramente lo valora muchísimo. El de Navarro solo dijo unas palabras y lo sacaron del lugar. ¿Quién es realmente esa persona? Me sentí un poco incómodo al notar las miradas. Pero Nicole lanzó una mirada a su alrededor y las voces cesaron de inmediato. Más tarde, le conté todo sobre mi pasado con la familia Navarro. Él no reaccionó de forma exagerada. Solo acarició mi cabello y dijo con calma. Este es tu hogar, nuestro hogar. Sí, respondí sonriendo. Días después, los Navarro intentaron contactarme sin descanso. No respondí. Bloqueé los números y cambié de línea. Desde que me fui, había decidido no volver jamás. Tiempo después, vi en las noticias que la familia Navarro había caído en bancarrota. Mateo Navarro fue encarcelado por delitos financieros. Miguel Navarro sufrió un grave accidente y permanecía hospitalizado. Nuestra boda se celebró según lo planeado. No fue multitudinaria, pero cada detalle fue impecable. Invitamos a los vecinos del antiguo pueblo. Al ver aquellos rostros familiares, sonreí con sinceridad. Nicole levantó su copa y se acercó a ellos. No supe qué dijo, pero todos rieron. Al final de la noche, solo quedamos nosotros dos. Nos miramos. Y de forma natural, nos besamos. Los días que siguieron fueron felices. Mi voz mejoró por completo. Un día, llevé a Nicole al cementerio para visitar a mi madre. El invierno ya había llegado. Él ajustó mi bufanda y mi abrigo con cuidado. Luego me pellizcó suavemente la mejilla. Le hablé a mi madre largo rato. Antes de irnos, Nicole habló con seriedad. Puede estar tranquila. Amaré a Jairo toda mi vida. Luego miró mi vientre con una sonrisa. Y también cuidaré de nuestro hijo. Comenzaron a caer pequeños copos de nieve. No llevábamos paraguas. Nicole levantó la mano para cubrirme. Su cabello se cubrió de blanco. Tomé su mano. Dejamos que la nieve nos alcanzara a ambos. Lo miré, y sonreí. Si miramos esta historia con atención, no es solo un romance abo. Es, en esencia, una historia sobre abandono, dependencia emocional, y la necesidad humana de ser elegido. Jairo es un protagonista silencioso en todos los sentidos. No solo no puede hablar, sino que ha aprendido a existir sin hacer ruido, sin pedir demasiado, por miedo a volver a ser descartado. La primera mitad del relato es suave, casi cálida. El antiguo pueblo, la rutina tranquila, y un alfa aparentemente ingenuo que ofrece compañía y protección. Todo parece sencillo, demasiado sencillo. Y ahí está uno de los mayores aciertos del autor. La sensación de seguridad frágil. El lector sabe que algo no encaja del todo, pero aún así desea creer, igual que Jairo. El punto de quiebre llega cuando esa ilusión se rompe. La revelación de Nicole no es solo un giro de identidad, sino una ruptura emocional brutal. No hay gritos ni escenas exageradas, solo una frase que duele porque confirma el peor miedo del protagonista: ser reemplazable. La segunda parte del libro cambia de tono. Ya no se trata solo de amor, sino de elección consciente. Nicole deja de ser una figura idealizada, y se convierte en alguien que debe asumir responsabilidad por sus actos. Aquí la historia mejora claramente. Jairo deja de huir, empieza a poner límites, y por primera vez, decide quedarse, no por dependencia, sino porque quiere. Eso no significa que el texto sea perfecto.
Algunas dinámicas de poder se resuelven con demasiada facilidad, y ciertos conflictos merecerían más reflexión, pero el núcleo emocional es honesto. Este no es un cuento de amor perfecto. Es una historia sobre dos personas incompletas, que aprenden, poco a poco, a no perderse dentro del otro. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que Jairo perdona demasiado fácil? ¿O que Nicole realmente cambia? ¿Esta historia habla de amor o de supervivencia emocional? Te leo en los comentarios. Gracias por escuchar hasta el final.